Licenciada Andrea, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Lice. Buenas noches con todos. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Eh, Mencionarles que en esta semana sí hay deberes, ¿no? Mencionarles también que em, desde la semana pasada ya empezamos una nueva unidad. Si tal vez tienen deberes pendientes de la anterior unidad, por favor envíenlas. Como menciono, más vale tarde que nunca, ¿no? Mejor tener por ahí medio nota que no tener absolutamente nada, ¿no? Que tener cero, como siempre mencionando. Listo. Empezamos con clases. Recuerden que yo les mencionaba que vamos a ver sobre la estructura electrónica y la tabla periódica. Mencionábamos que vamos a ver un poco de la historia, se podría decir, de la tabla periódica, cómo se fue formando, cuáles fueron nuestros científicos que ayudaron a crear la tabla periódica que conocemos hoy en día, ¿no? Mencionaba que nuestra tablita periódica contiene una de las leyes más avanzadas de la química, ¿no? Recuerden que yo les decía que nuestra tablita periódica está ordenada en función al número atómico. Y también les mencionaba que tenía, se podría decir que una formación de una ley periódica, y esta representa los aportes que han realizado los químicos para organizar de una forma lógica los nuevos elementos descritos a lo largo del tiempo.
Recuerden que les decía también que, vamos a ver, aquí la historia en este caso mencionaba que en 1789 el francés Anthony Lavoisier elaboró una lista de 33 elementos químicos y estos 33 elementos químicos estaban agrupados en metales y en no metales. De estos 33, 23 eran metales y 5 en este caso eran no metales. Determinó, se podría decir que estas 5 sustancias que eran no metales, les decía que eran térreas, eran unas sustancias térreas. Y pues a la final este listado que menciono de los elementos químicos se rechazó. ¿Por qué se rechazó este listado? Pues esto debido a que las sustancias agrupadas presentaban muchas diferencias en cuanto a sus propiedades físicas y químicas. Recuerden que él elaboró una lista de los elementos químicos, los agrupó en metales, no metales, pero al final este listado se rechazó. ¿Por qué se rechazó este listado? Pues debido a que existían muchas diferencias en cuanto a sus propiedades físicas y químicas, en este caso, ¿no? Vamos ahora, sigamos hablando un poco de la historia y ahora voy a mencionarles que en 1817, en cambio, otro científico, que en este caso es Johann Wolfgang, encontró que en determinadas triadas de elementos se comparten ciertas propiedades físicas y químicas. ¿Qué quiere decir esto de triadas de elementos? Pues se podría decir que, bueno, coloquemos un ejemplo. Aquí les he puesto yo un ejemplo de una triada. Triada quiere decir 3 elementos químicos. Miren. Aquí tengo yo el litio, el sodio, el potasio, 3 elementos químicos. En esta triada de elementos químicos, él menciona que se comparten propiedades físicas y químicas. Menciona, ¿no? Y también menciona que existe una variación entre el primero y el último término. Y así yo obtengo, se podría decir que el resultado del medio. ¿Cómo realiza nuestro científico esta triada que menciona? Pues él menciona que a través de la masa atómica aproximada, en este caso del sodio y del potasio, hace un promedio. Y este promedio saca en este caso el resultado de nuestro elemento de en medio. Entonces, ¿cómo hace esto? ¿Qué menciono yo? Que nuestro científico Johann nos dice que se podrían agrupar los elementos químicos a través de triadas. ¿Qué son las triadas? Pues se podría decir que es la separación de 3 elementos químicos de nuestra tabla periódica. En este caso tenemos el ejemplo del litio, el sodio y el potasio. El litio, el sodio y el potasio están en nuestra primera columna de la tabla periódica. El litio, el sodio y el potasio. ¿Y qué menciona de estas triadas? Dice que los elementos comparten ciertas propiedades físicas y químicas, ¿no? Así menciona en este caso nuestro químico alemán. También menciona que a través de las masas atómicas, nosotros a través del promedio obtenemos la masa atómica de en medio, en este caso la del 23. ¿Cuál es el promedio? Pues obviamente 7 más 39 y todo esto dividido para 2. Recuerden que dice que debemos sacar el promedio de las masas atómicas, que se podría decir que están en los extremos, para yo obtener a través del promedio de las dos, obtener el resultado de nuestra masa atómica de en medio. Entonces, Johann nos menciona que debemos hacer en este caso el promedio de 7 con 39 y así nos sale 23. ¿Qué sería en este caso la masa atómica del elemento de en medio de nuestra triada? Eso nos menciona nuestro químico Johann, ¿no? Y en 1864, en cambio, otro científico denominado John Newlands, él propuso una tabla en que los elementos químicos
se ubican de acuerdo a un orden creciente de la masa atómica relativa. Déjenme hacerles más pequeños, en este caso estos, para ahora explicar lo que nos menciona nuestro siguiente científico. Esta partecita, si me entendieron en este caso, ¿qué nos dice nuestro científico, nuestro químico Johann Wolfgang? Él menciona que existen triadas de elementos. ¿Qué son las triadas? Pues tres elementos en los cuales a través de realizar el promedio yo saco la masa atómica del elemento que está en medio de nuestra triada. Eso nos quiere decir pues nuestro químico Johann. Ahora, vamos a hablar que en 1864 John Newlands propone en este caso una tabla con los elementos químicos y estos nos dicen que se ubican de acuerdo a un orden creciente de la masa atómica relativa. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Déjenme borrar esta rayita para que no nos... Ya, listo. ¿Qué nos dice entonces? Él menciona que en cambio él crea una tablita de los elementos químicos donde él va ubicando de acuerdo al orden creciente de la masa atómica. ¿Cuál es la masa atómica? El peso que tienen todos mis elementos, ¿no? Lo cual me dice que tiene forma de octavas en cambio. Tiene forma de octavas. Así el octavo elemento, a partir de cualquier otro, pues presentaba propiedades físicas y químicas similares al primero. Recuerden que se podría decir que hay que considerar que para esta época los gases inertes no habían sido aún descubiertos, por lo que los elementos se ordenaron de acuerdo a cómo iban encontrándose, podría decir, ¿no? Entonces, nuestro científico Newlands, él ordenó a los elementos que en ese entonces existían los ordenó en este caso en orden creciente de la masa atómica. Miren, por ejemplo, empieza él con un orden creciente de 7. Después el berilio tiene una masa atómica de 9, el boro de 10, el carbono de 12 y así sucesivamente. Y fue ordenando la masa atómica de todos los elementos a través de octavas, nos menciona, ¿no? Y miren, a partir del calcio, esta regla ya deja de cumplirse, por lo que así esta ley de octavas pues ya quedó en desuso. ¿Por qué en este caso? Es porque él menciona que la ley de octavas dice que a partir de, Estoy acá afuera para devolverle el cortavidrio. ¿Aló? tal vez tienen alguna duda, Estoy afuera para devolverle el cortador de vidrio. ¿Aló? David, Estoy acá afuera para devolverle el cortador de vidrio. David, ayúdanos apagando tu micrófono. A ver, ¿qué mencionamos entonces? Menciono que vamos a, bueno, crea una tablita, ¿no? Nuestro científico Newlands, en la cual nos dice que él ordena todos nuestros elementos que en ese entonces existían a través del orden creciente. Miren, pero obviamente ya fueron existiendo, ya fueron descubriéndose más elementos en los cuales esta regla de octavas que nos dice que todos los elementos que están, por ejemplo, en los 8 elementos, todos estos 8 elementos se parecen o tienen propiedades físico-químicas similares al primero. Por ejemplo, el litio tengo yo primero y todos los elementos que le siguen tienen propiedades físico-químicas similares. Igual, el sodio, todos los elementos que le siguen tienen propiedades físico-químicas similares. En el potasio, el calcio se podría decir que tiene propiedades físico-químicas similares, pero ya los otros elementos que se iban agregando ya no cumplían con las mismas propiedades físico-químicas que el potasio. Entonces, por ello, esta ley
dejó de usarse, ¿no? Ya quedó en desuso porque no era muy recomendada en este caso agruparles de esta manera, ya que obviamente algunos elementos, si les agrupaban de esta manera, no tenían las mismas propiedades físico-químicas, ¿no? Listo. Hasta aquí está claro, alguna parte que todavía no me entendieron. Recuerden que estamos hablando un poco de la historia, de cómo fue creada, a partir de qué. ¿Todo claro? Sí, Liz, buenas noches. Buenas noches, Adrián. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Irmita. Ya, vamos, entonces seguimos con la clase. Vamos, a ver, seguimos. Seguimos hablando de la historia. En este caso, recuerden que vamos a seguir hablando un poquito de la historia hasta llegar a nuestra tabla periódica que conocemos hoy en día. En 1869, en cambio, nuestro científico Luther Meyer y Dmitri Ivanovich presentaron de forma independiente una primera versión de su ley en forma de tabla. Ellos también en este caso decían que tenían una primera versión de una tabla periódica, donde ellos ordenaron 63 elementos químicos conocidos hasta ese entonces. Miren, ya fueron de 33 elementos a 63 elementos químicos conocidos. Y cómo ordenaron ellos la tabla, lo hicieron en función igual de la masa atómica. Se podría decir que esta ley se observó en cuanto a periodos, se podría decir, ¿no? Y también a ciertas propiedades de los elementos que tenían, ¿no? Lo que así permitió, en cambio, a Mendeleev prever las propiedades químicas que algunas sustancias simples como el galio, el escandio, el germanio tenían. Entonces, ¿él qué hizo? Previó estas propiedades químicas para colocar también en nuestra tabla periódica. Y para ello, pues dejó un cierto número de huecos, se podría decir, en su tabla para que estos u otros elementos que aún no están descubiertos sean colocados ahí. Miren, en este caso ellos ya dejaron un... Mendeleev ya dejó en este caso algunos espacios en blanco en los que ya se podía realizar, o sea, ya se podía ubicar a elementos que aún no están descubiertos, pero que él mencionaba que tal vez podrían existir. Entonces, por eso, en cambio, él dejó huecos en su tablita para colocar elementos, como menciono, que aún no están descubiertos. Y es por eso que ya después, en 1871, Mendeley ya publicó una segunda versión de la tabla periódica en la que los elementos con propiedades similares se organizaban en columnas y no en filas. Mendeleev, ¿qué hizo? Puso todos los elementos que se relacionen en cuanto a sus propiedades, las colocó y se organizó en columnas, no en filas, porque en filas ya vimos que no funciona, ¿no? Miren, aquí están en filas y ya vimos que no funcionaba en este caso de las filas. En cambio, Mendeleev, ¿qué hizo? Organizó con propiedades similares en columnas. En columnas, no organizó en este caso. Y sobre cada columna se colocó un número en romano, lo que indicaba el estado de oxidación mayor de un elemento, lo cual también se relaciona con su poder de enlace más alto. Así fue como Mendeleev realizó su segunda versión, se podría decir, de la tabla periódica. Y en 1913, en cambio, otro científico, que en este caso es Henry Moseley, ordenó los elementos químicos en función a su número atómico. Henry, ¿qué menciona? Pues él observó que las frecuencias de los rayos X emitidos estaban relacionados con el número de cargas positivas, estaban relacionados con los protones, se podría decir. Y este ordenamiento hizo posible la enumeración de la ley periódica. ¿Qué nos dice la ley periódica? Nos dice que cuando los elementos se arreglan en orden de sus números atómicos, sus propiedades físicas y químicas muestran tendencias periódicas. Tal cual en este caso ya vamos viendo estas tendencias en cuanto a Mendeleev y en cuanto ahora a Henry, ¿no? Que ordena en este caso ya
se podría decir que de una mejor manera lo que Mendeleev puso las propiedades similares, ¿no? Entonces, en 1923, el científico, en este caso Groves Deming, presentó la disposición de los elementos en la forma en la que se emplea en la actualidad. Miren, él ya nos ayuda en cuanto al estudio de Mendeleev, en cuanto al estudio de Henry. Dimitri, él ya saca una tabla periódica en la cual ya se muestran algunos rasgos, se podría decir, de la tabla que conocemos ya en la actualidad. Entonces, en este caso, él reorganiza esta tabla, como menciono, de Henry en 18 columnas con bloques. ¿Por qué utiliza en este caso las 18 columnas con bloques? Pues para ubicar los elementos de transición. Miren, él ocupa porque algunos solo estaban representados solo como sin los elementos de transición. ¿Qué hace entonces Groves? Él coloca y reorganiza la tabla que hizo Moseley en 18 columnas con bloques para así ubicar, como mencionó, los metales de transición. Y también colocó columnas y bloques para colocar a los elementos llamados tierras raras radioactivas y para separar también los metales ligeros de los no metales. Miren, en este caso, él ya va, se podría decir que agrupando todos los metales como los conocemos ahora. Y es así que en 1952, nuestro científico Gil Chaverri Rodríguez propuso una nueva versión de la tabla periódica, y esto basada en la estructura de los elementos químicos, en la estructura de los elementos químicos. Y miren, aquí tenemos la tablita periódica basada en esta estructura de los elementos químicos. Voy a hacerles más grande para que se pueda ver. Ya, miren, aquí tengo yo, basada en la estructura de nuestra, se podría decir, basado en la, ¿cómo se llama? En la estructura electrónica, en la configuración electrónica. Miren, aquí tengo yo la configuración electrónica: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 4D, 4S, 4P, 5S, 4D, 5S, 5P, 6S, 5D. Si ven, aquí tengo absolutamente todas todas mi configuración electrónica. Y según esto, nos dice que agrupa, miren, 1S, en este caso, todos los elementos que tienen 2S agrupados también, todos los elementos 3P agrupados también. Miren, todos los elementos representativos están en una sola columna. En toda esta columna están los elementos representativos. Y los elementos de transición, en cambio, que yo tengo aquí, están en otra columna, ¿sí ven? En otra columna están los elementos de transición. Y los elementos de transición internos también están agrupados en otra columna. Y recuerden que todos están agrupados en cuanto a las configuraciones electrónicas. ¿Sí ven? Miren, más o menos ya van organizando la tablita a como la conocemos hoy en día. Listo. Seguimos entonces. Vamos ahora, ya se podría decir que en este caso Mendeleev ya nos dejó con la organización de nuestra tablita, de nuestra tabla periódica de los elementos ya basado en la estructura electrónica en este caso. Y más allá de ello, pues ya crearon la tabla que conocemos hoy en día. Ya conocemos la tabla periódica. Miren, aquí tengo yo la fotito. Ya conocemos la tablita de hoy en día. Miren, ustedes también si tienen su tablita periódica, sáquenla para que la conozcan de una mejor manera a nuestra tablita, ¿no? Saquen sus tablitas si es que tienen a la mano. A veces también si están con cuadernos, a veces también en los cuadernos existen su, existen las tablitas en los cuadernos, al final de los cuadernos, en la pasta. No sé si al inicio, al final, revisen ustedes la pasta del inicio, la pasta del final, para buscar su tablita periódica. A veces también existen en los cuadernos las tablitas periódicas. Entonces,
Hablando de la tablita periódica, pues la tabla periódica que mencionamos, que es un sistema de clasificación y organización de los elementos químicos. Nuestra tablita clasifica y organiza los elementos químicos. Recuerden que están ordenados por su número atómico. ¿Cuál es en este caso el número atómico? El que yo tengo siempre en la parte superior. Bueno, a veces está en la izquierda, en la derecha, pero el número atómico casi siempre está en la parte superior izquierda. Voy a buscar una tabla. Déjenme borrar esta. Voy a buscar una tabla en la que esté como en la mayoría de las tablas. Ver. A ver. Saquen sus tablitas. Si tienen a la mano, saquen las tablitas. Déjenme ver si esta sí funciona. Ya creo que esta funciona, creo. Ya, esta sí. Esta está mejor. Ya. Aquí tenemos a nuestra tablita periódica, ¿ya? Miren. Aquí tengo yo a mi tablita periódica, en la cual voy a enseñarles dónde está nuestro número atómico. Recuerden que siempre están ordenadas por su número atómico. El número atómico siempre está en la parte superior izquierda. Miren, ¿sí ven? El número atómico siempre está en la parte superior izquierda. Busquen en sus tablitas. Yo tengo el oxígeno en este caso, pero ustedes pueden tener a cualquier otro elemento en este recuadro grande, ¿no? Voy a hacerles toda la pantalla para que se pueda ver mejor. Ya, ahí, ya tengo mi tablita periódica. Entonces, ¿en dónde está mi número atómico? Presten mucha atención. ¿Dónde yo tengo el número atómico de toditos mis elementos? En la parte superior izquierda. Aquí tengo mi número atómico. ¿Sí ven? ¿Dónde está mi número atómico? En la parte superior izquierda. Ahí Dice, tengo yo. pero mi número atómico, vuelta aquí me sale que es el número 5. ¿Por qué? A ver, ¿en cuál elemento tienes tu Adrianita? Bueno, no sé, bueno, aquí me sale aquí, pero el número atómico, pero me sale el número 5, pero en el elemento boro creo que es. El boro, sí. En este caso yo tengo el oxígeno, ¿no? No hay problema si en sus tablitas periódicas hay otro elemento aquí, no hay ningún problema. Este es solo un ejemplo. Ah, El ya, ya, boro, ya, listo. no hay ningún problema. El boro en este caso sí, tiene 5 en su parte superior izquierda. El hidrógeno, vamos toditos al hidrógeno, es el primer elemento de nuestra tablita periódica. Todos vamos al hidrógeno. ¿Dónde está el hidrógeno? Les estoy señalando en este caso. Mi hidrógeno, todos vamos con El el hidrógeno. número 1 es. ¿Qué hidrógeno tiene? Ay, ¿qué hidrógeno? ¿Qué número tiene en su El número? número 1, Liz. Eso, gracias, Adranita. El 1, todos deben tener el número 1. El uno tiene Lisa. Gracias, muy bien. Todos deben tener el número 1 en la parte superior izquierda. En algunas tablas, ya puedes decir si antiguas, tienen a la derecha. Las más actualizadas tienen a la izquierda, ¿no? La mayoría se podría decir que tienen a la izquierda el número atómico. Todos nuestros elementos de toda nuestra tablita periódica están organizados a través del número. Ustedes logran ver, en este caso, el 1 tiene el hidrógeno. ¿Cuál tiene el número 2 entre el litio y el berilio? Que son los que le siguen. ¿Cuál tiene el número 2? El litio. El Litro, litio, muy bien. El litro litio es. Litio tiene es el número 2. El litio tiene el número 2. Y pues así sucesivamente, ¿no? Nos vamos a dar cuenta en este caso que No, están no, organizados. no. Lice, Mande. a mi vuelta me sale, vuelta al litio, me sale el número 3, no el 2. El litio 3. Ajá. A ver, déjenme ver.
Voy a ver No en estoy otra tabla. a ver, claro, el litio sale la Li, el Sí, número a mí 3. también me sale el En el 3. número 2 Ya, sale. sí, sí. A mí El igual litio en el es número 3. 2 El litio sale es número el atómico litio. 3. Sí, 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 sí. el Muy 3 bien. es. El helio que tengo yo en la parte superior derecha, ese es el 2, número atómico 2. El helio, Ah, revisen bueno, ustedes. sí, también me sale el litio, o sea, helio también me sale el número 2, pero ¿qué pasa? Que acá en el otro, en litio, me sale el número 3, no me sale el número Eso, el 2. litio el número 3. Muy bien. En Claro, este caso yo A mí estaba me, chueco. a mí me salió en el 2, Licen. el helio sale con el 2. Ya, el helio Lo tiene que número pasa, lo atómico que 2. pasa, dicen que Ahora, aquí al margen izquierdo hay unos números y esa sí, creo que ya. es la confusión de la compañera. Aquí está el 2, Sí, ciertamente. ya vamos a eso, pero vale la confusión porque ahorita vamos a revisar son mis números que yo tengo en mi parte superior izquierda y cuáles son estos números que yo tengo en la superficie. Si ven 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente hasta el 18. Ya vamos a ver a qué corresponden estos números. Empezaba mencionando que tenemos en este caso a ¿cómo se ordena? Se ordena a través del número atómico. Todos ya vimos, ¿no? Todos ya vimos cuál es el número atómico y está en la parte superior izquierda. Ahora, vamos a nosotros mencionar cuáles son los grupos y cuáles son los periodos. Nuestros periodos constan de 7 filas horizontales. Los periodos. Voy a hacer un poquito más chiquita la tabla para anotar. O hagámosle en uno nuevo. Ya, los periodos que menciono. Los periodos son los que están, en este caso, organizados. Ya, ahí creo yo que está mejor para poder poner. Ya. Entonces, los periodos son las estructuras que constan de 7 filas horizontales. Entonces, ¿cuáles son mis periodos? Los que yo tengo, uno, voy a dibujarles. Ya, a ver, mis periodos yo menciono que son 7 filas horizontales. Entonces, empiezo dos, tres, cuatro, 5, 6, 7. 7 periodos en este caso. ¿Cuáles son los periodos? En este caso son las 7 filas horizontales, que se les denomina como periodos. Ya voy a colocarles periodos. Ya aquí entendí ya, por eso salía así raro. Claro, muy bien. No, como recién estamos viendo, no hay problema, ¿no? Ay, se me fue la O. Periodos. Ya. Listen, Periodos. y donde dice grupo, ¿qué significa? Ya nos vamos ahora a los grupos. Los Ah, ya. grupos, en cambio, son 18 columnas verticales. Periodos teníamos 7 horizontales. Y grupos, ¿cuántos mencioné? Grupos, tengo yo 18 verticales. Vertical. Muy bien, tengo 18 verticales. ¿Cómo voy a ver ahora? Voy a eliminar, en este caso, verán, periodos, ¿cómo son? Periodos son en forma horizontal. ¿Cuántos periodos tengo en mi tabla periódica? Tengo 7. 7. 7 periodos. Vamos ahora una vez que ya tengo mis 7 periodos, vamos ahora a contar nuestros 18 grupos. Tengo uno, ay, espérenme que está chuequísimo ya. A ver, tengo uno, tengo dos, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18. ¿18 qué? Grupos. Listo, entonces si yo menciono y pregunto, ¿cuántos periodos y cuántos grupos tengo? ¿Qué me van a decir? 7 periodos Siete y periodos y 18 horizontales, grupos. Y Grupos. 8 horizontales. O sea, 18 8. grupos verticales. 18 grupos verticales. Eso, 7 periodos. En este caso los periodos son Horizontales. horizontales y los 18 grupos son grupos verticales. verticales. Eso, ya muy bien. Muy bien, hasta aquí 10 en las preguntas. ¿Ya ven? Ya. Ahora, una vez que ya hemos reconocido los grupos y los periodos, tengo yo, en este caso, columnas, como menciono, que se numeran de izquierda a derecha desde el número 1 al 18. Vamos a ver en este caso qué son los grupos. Ya vimos, en este caso del 1 al 18 son los grupos. Y tengo yo dos grandes grupos. Tengo el grupo A. En su tablita van a tener números 1A, 2A y se pasan en este caso al 13A, 14A, 15A, 16A, 17A. Todos los A se podría decir que son los elementos representativos. Voy a señalar cuáles son los elementos representativos. De azulito he señalado los elementos representativos, ¿no? No O sé. sea, Lice, usted dice lo que está en ese palito y la A, ¿verdad? 2 palitos A, Eso 3 ya, están palitos en B. números romanos. Muy bien. Ah, ya, ya. Algunas tablas periódicas tienen como yo los números, en este caso 1, 2 y los números 13, 14 sin letras, perdón. O a veces están con letras y números romanos. Por ejemplo, algunos tienen obviamente el 1 en números romanos. Ah, no, pero es que en la tabla no hay cómo hacerle los palitos, entonces es solo así. 1A. En vez del 2 tienen 2A. Así. 3A. 4A, 5A, 6A. Así deben tener, no algunos. 7A. En sus tablitas, con números romanos tienen Lice, bueno, yo tengo las dos cosas, o sea, el número romano y el número normal. Ya, listo, mucho mejor entonces. Ahí sí no nos complicamos si hay de las dos, ¿ya? Algunos, en cambio, en sus tablitas solo tienen una de las dos, o el 1A o el 1 en nomás, ya. Y si nos vamos a nuestro grupo 3, grupo como era en forma vertical, todos colóquense en el grupo 3. ¿Qué tiene en este caso? Tiene números romanos 3, pero en vez de A, ¿qué tiene? Tiene B. Todos estos, en cambio, tienen B. ¿Cómo se les representa? Recuerden que digo que tengo dos grandes grupos. Tengo el grupo A y tengo el grupo B. Los elementos del grupo A reciben el nombre de elementos representativos. No sé si tal vez en sus tablas sí tengan ya señalado elementos representativos o si no, pues ya saben cuáles son los elementos representativos. Todos los que tengan A son los elementos representativos. Y todos los que tengan B, en cambio, se les denomina elementos de transición. Elementos de transición. Ya. Elementos de transición. Voy a reducirles esto un poquito porque si no, no se ven. Ya. Todos los que tengan, igual, miren aquí que teníamos 1A, 2A. En cambio, aquí teníamos la letra B. Cuando tengo la letra A, son elementos representativos. Cuando tengo la letra B, son elementos de transición. Recuerden, tengo dos grandes grupos, A y B. El grupo A recibe el nombre de elementos representativos, el grupo B de elementos de transición.